Buenas. Vamos a ver la resolución de problemas aplicando razones trigonométricas. Vamos a arrancar con la parte esta en donde ustedes tienen dos datos y tienen que averiguar una incógnita. Por ejemplo, en el primer ejercicio que ustedes tienen acá, tienen un dato que es el ángulo que mide 51 grados y tienen su cateto adyacente que es 8 y el cateto opuesto al ángulo que es x. Recuerden que para llamarle cateto opuesto, cateto adyacente, depende de qué ángulo estoy hablando. Siempre el ángulo que está enfrente del ángulo de 90 grados, o sea, si este es el ángulo de 90 grados el que está enfrente, esta siempre es la hipotenusa. En este caso, no me la está pidiendo la hipotenusa. Lo que me está diciendo es que yo sé que el ángulo alfa, por llamarle alfa, vale 51 grados y sé que su cateto adyacente, porque adyace al ángulo, comparte el lado, es de 8 centímetros, o sea, tienen el vértice en común. Entonces yo digo, el cateto adyacente es 8 centímetros. Y el que está enfrente, que es un cateto, sería X, como está enfrente, sería el opuesto. Entonces yo sé que el cateto opuesto es X. Hay unas siglas que son SOHCAHTOA, que es una regla mnemotécnica y me ayuda, me sirve para saber en qué momento aplicar y qué razón trigonométrica. Por ejemplo, aplico seno cuando tengo cateto opuesto e hipotenusa. Aplico coseno cuando tengo cateto adyacente e hipotenusa. Y aplico tangente cuando tengo cateto opuesto y cateto adyacente. En este caso, como tengo el cateto adyacente y necesito averiguar el opuesto, adyacente opuesto, lo que me va a servir a aplicar va a ser la tangente. Entonces yo digo, la tangente del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si reemplazo alfa por 51 grados, va a ser que la tangente de 51 grados es igual al cateto opuesto, que es x, sobre el cateto adyacente, que es 8. Por último, para despejar x, que es el lado que necesito averiguar, ese 8 que está dividiendo pasa multiplicando al primer miembro y 8 por la tangente de 51 grados es igual al cateto opuesto. No tengo la calculadora científica acá, así que se los dejo como tarea ahí que lo terminen. Ahí terminaría el problema ese. Segundo problema. Mi gata se quiere escapar y está llorando. Segundo problema. Lo mismo. A partir del ángulo, yo le pongo nombre a todos los demás lados. Ya sabemos que X, que es el que está enfrente del ángulo de 90 grados, es la hipotenusa. Y como este es el ángulo de 29, es el dato que me da, el que está enfrente, que es el opuesto, no me interesa. Y el adyacente, que es 9, ¿sí? Va a ser otro dato. Entonces yo digo, en este caso, el ángulo alfa vale 29 grados. Recuerden que yo le pongo alfa por ponerle un nombre, podría ponerle cualquiera. Sé que el cateto adyacente vale 9 y sé que la hipotenusa va a ser mi incógnita. De nuevo, vuelvo a SOHCAHTOA. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como tengo cateto adyacente e hipotenusa, el que me sirve es el coseno. ¿Me siguen? Entonces yo digo, el coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Reemplazo. Alfa vale 29 grados. Entonces yo tengo el coseno de 29 grados es igual a el adyacente, que valía 9, sobre la hipotenusa, que es x.
Como acá tengo la incógnita en el denominador, yo la paso multiplicando el primer miembro, me queda x por el coseno de 29 es igual a 9. Y por último, el coseno de 29 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces, 9 dividido el coseno de 29 grados. Calculadora, calcúlenlo. Recuerden como conclusión que al estar averiguando la hipotenusa, siempre me tiene que dar más grande que los catetos. El tercer problema, mi incógnita ya no es un lado, sino que es el ángulo. Voy al mismo procedimiento. En función del ángulo que tomo como referencia, le pongo nombre a mis lados. Ya sabemos igual que el que está enfrente del ángulo de 90 grados siempre es la hipotenusa. Entonces, para el ángulo alfa, que ahora es X, porque no lo conozco, conozco su cateto opuesto, que es 7, y la hipotenusa, porque la adyacente no me interesa, no tengo nada. Entonces yo digo, conozco el cateto opuesto, que es 7 centímetros, y conozco la hipotenusa, que vale 12 centímetros. Como son centímetros y centímetros, no le coloco la unidad. Y voy de nuevo a Socatoa. El seno es opuesto sobre hipotenusa. El coseno es el adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es opuesto sobre adyacente. Como tengo opuesto hipotenusa es el seno. ¿Qué digo? El seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazo. ¿Quién es alfa? X. El seno de X, no lo conozco, es cateto opuesto, que es 7, sobre hipotenusa, que es 12. En este caso, cuando mi incógnita es el ángulo, es cuando ustedes en la calculadora van a aplicar la segunda función, o sea, el shift. En matemática, ese seno, cuando yo necesito despejar el argumento, que es el ángulo, pasa hacia el otro lado como el arco cuyo seno vale 7 doceavos. En la calculadora, ¿qué van a hacer? Van a apretar Shift, segunda función sería, después van a apretar seno, van a ver que en la calculadora, al apretar esto, les va a aparecer seno a la -1. Después, entre paréntesis, van a poner 7 doceavos o 7 dividido 12. Le van a dar igual. Y a ese resultado, como yo estoy hablando de un ángulo, ¿sí? Van a apretar la tecla de grados, minutos y segundos. Es una tecla que es así. Entonces, en el sistema sexagesimal les va a dar el resultado en grados, minutos y segundos porque estoy hablando de un ángulo.